Bueno, hola, soy Lisandro. Vamos a presentar nuestro proyecto que es Hogan. Hogan es una aplicación mobile con también otras partes para ayudar a personas con diferentes discapacidades o dificultades a encontrar lugares accesibles. ¿Qué sería esto? Capaz una persona que usa silla de ruedas necesita ir a un lugar y quiere saber si tiene una rampa o un ascensor, o una persona con una dificultad alimenticia quiere saber si ya puede encontrar comida apta para esa persona en un restaurante y cosas así, y todos esos datos los obtenemos a través de un sistema de crowdsourcing que ahora vamos a explicar mejor. Además de mí, en el grupo están Gonza Díaz de Vivar, Licho González y Manu Brinkman. La división de tareas, en el frontend y diseño estuvieron Gonza y Manu, y en el backend, la programación del servidor, los dos Lisandros, Lichu y yo. Las tecnologías que usamos, para la base de datos usamos MongoDB, para la programación del servidor Node.js, para la parte de frontend de la aplicación y otras cosas usamos React Native y React. Está integrado con la API de Google Places, que ahora vamos a mostrar un poco más. Y bueno, para el diseño y prototipado usamos Figma. Bueno, ahora les voy a contar un poco de frontend, que es lo que hice yo, que como dijo Licha antes, lo hice con React Native, que es un framework de JavaScript para crear aplicaciones nativas. O sea que básicamente con un código puedes crear aplicaciones para Android, iOS, etcétera. Bueno, acá les muestro un poco la app. Lo primero que aparece cuando entran es el mapa con los marcadores, que cada marcador representa el tipo de lugar. Por ejemplo, restaurante tiene los cubiertos o cine la cámara. Y después ahí arriba están los botones que permiten al usuario filtrar por característica o discapacidad, que puede ser ceguera o sordera, por ejemplo, o por tipo de lugar, que bueno, cine, restaurante, etcétera. Esta es la pantalla para elegir las discapacidades o características, que hay 4 de momento, y bueno, la de tipo de lugar es básicamente lo mismo. Volviendo al mapa, una vez que apretamos en un marcador, se nos abre un menú desde abajo que tiene toda la información del lugar. Bueno, tiene la dirección, el nombre, el tipo de lugar. A la derecha, si bien tiene una valoración de 5 estrellas, que lo que representa es la experiencia que tuvieron los usuarios con distintas dificultades o discapacidades a la hora de estar en ese lugar. En este caso, las personas con ceguera hubo 10 votos y tuvieron una experiencia de 4 estrellas en promedio. Y bueno, también está el botón para valorar el lugar. Después abajo están los detalles, que es más información de lo que contiene este lugar. En este caso tiene rampa y ascensores para personas con discapacidad motriz, pero también puede ser comida para celíacos, por ejemplo. Y lo que tiene esto es que solo se muestran los detalles que tuvieron 70% de votos a favor, digamos. Porque cada detalle de cada lugar en la base de datos tiene una cantidad de votos positivos, o sea que la gente votó que lo tiene efectivamente, y de votos en contra. Y solo se muestra si el 70% o más de los votos son a favor, porque no tendría sentido que aparezcan los que la mayoría votaron que no tiene. Después abajo tenemos los botones para abrir en Google Maps, para por ejemplo ver las indicaciones de cómo llegar desde tu casa al lugar. Y el botón de responder preguntas, que aporta mucho al crowdsourcing, que después vamos a explicar mejor, pero que básicamente, bueno, pues te hace preguntas y vos tenés que decir sí, no, o sea, si lo tenía, si no lo tenía, o si no sabes, no respondes. Bueno, ahora les voy a contar un poco las librerías que usé, que si ven acá dice módulos, porque algo que tiene Node.js, que es muy bueno, es que tiene npm, que es un administrador de paquetes de librerías, que nos permite descargar paquetes creados por la comunidad. En este caso, para el frontend, yo usé Google Sign-In, que cuando te lo veas con Google te da un código y eso lo guardamos en la base de datos para después poder iniciar sesión. Geolocation, que es para tener la ubicación del usuario en tiempo real, que después voy a explicar bien para qué se usa para ver los lugares visitados. React Native Maps, que es para poder mostrar el mapa con todos los marcadores en la aplicación. React Navigation es para tener varias pantallas como la de inicio y bueno, otras que no mostré que pueden ser como buscar por nombre o agregar un lugar. Después está Map Clustering, que es un módulo muy bueno, que lo que hace es que cuando hay varios marcadores como amontonados que se superponen unos con otros, en vez de mostrarlo así, que puede ser muy desordenado, te muestra un círculo, los agrupa, te muestra un círculo con la cantidad de marcadores que hay,
y a medida que haces zoom te los va mostrando. Y después otro de los módulos que es Geocoder, que usando la API de Google Maps, vos le pasás una ubicación en coordenadas y te dice la dirección en la que está. Otra cosa importante que teníamos que hacer era un diseño accesible, ya que la aplicación va a ser usada por personas con diferentes dificultades o discapacidades. Y en este caso, para las personas con visibilidad reducida, se usan lectores de pantalla que, para los que no sepan, te dice lo que está en la pantalla a medida que vas apretando, te lo lee en voz alta. Y React Native nos permite configurar esto para todos los elementos. O sea, a cada elemento vos le pones un rol, que puede ser botón, texto, imagen, por ejemplo. Le pones lo que querés que se lea cuando el usuario aprieta y le pones una ayuda más que dice qué es lo que va a hacer el botón, por ejemplo, cuando lo toque. Y después, para la navegación en el mapa, se usa lo mismo que en Google Maps, que son estándares de Google. Por ejemplo, para hacer zoom tenés que tocar 2 veces y mover, o para desplazarte por el mapa es con 3 dedos. Y bueno, como habíamos básicamente terminado la aplicación que habíamos propuesto en el anteproyecto una semana antes más o menos, decidimos que también estaría bueno hacer una página web y una aplicación. La página explica más o menos cómo funciona la aplicación y también te permite acceder a la aplicación web, que es una aplicación en una página que tiene las mismas funciones prácticamente que la aplicación. O sea, puedes ver todos los marcadores, filtrar por discapacidad y tipo de lugar, ver las características, los detalles, valoraciones y abrir en Google Maps. Y está hecha en React. Bueno, ahora pasando a la parte de backend, como ya dijimos al principio, lo hicimos con Node, que básicamente, o sea, en vez de usar PHP usamos Node u otras cosas, que es un entorno de ejecución de JavaScript, que lo que permite es usar JavaScript desde el lado del servidor, que originalmente se pensaba solo para el cliente, y nos gustó porque es rápido, porque puedes hacer cosas de forma sincrónica y otras cosas que agilizan mucho, mucho la ejecución. Los módulos también son de NPM, como decía Gonza, y usamos bastantes Express, que es capaz uno de los más estándar, que es un framework hecho sobre Node para poder manejar peticiones HTTP, o sea, las peticiones que nos manda Gonza del frontend, los posts, los get, los manejamos con eso. Cron, que ahora después se va a explicar más detalladamente, pero es para poder ejecutar ciertos scripts o ciertas funciones en momentos determinados, que es algo que tuvimos que hacer para el lado del crowdsourcing, la obtención de los datos. Mongoose, que es para conectarnos con la base de datos de Mongo, que ahora vamos a mostrar también. Bcrypt para hashear las contraseñas y mantenerlo todo seguro, para que no sean de doble camino. JSON Web Tokens para los tokens que nos va pasando Gonza, que son como información que en las peticiones nos manda de forma más oculta, como el ID del usuario. Y .tem para poder usar variables de entorno para guardar las cosas como la URL de la API, que no queríamos que sean en el código fuente o en el repositorio de GitHub. Bueno, como ya dijo antes Licha, como base de datos elegimos MongoDB. Esta es no SQL, lo cual quiere decir que es desestructurada y no relacional. Esto nos interesaba mucho. Además está bien en colecciones y cada colección está formada por pequeños documentos. Cada uno de estos documentos es similar entre sí, pero no son iguales. En la base de datos de Hogan, por ejemplo, tenemos la conexión de los locales, donde cada documento es un local. Bueno, como dije recién, los documentos no son necesariamente iguales. Y para darles una forma general, utilizamos estos modelos que permiten configurar cosas como el tipo de dato, establecer si es requerido o no, el valor por defecto o incluso un índice que sirve para realizar búsquedas más rápidas dentro de la base de datos, como si fuera el índice de un libro. Dentro de nuestra base de datos, por ejemplo, el modelo local tiene campos como el nombre, el tipo de lugar o la ubicación. Ahora vamos a hablar un poquito del crowdsourcing, que es básicamente la obtención de los datos, porque nosotros, estos datos no es una base de datos estática, sino que lo van aportando los usuarios. Y bueno, la idea es que cuando una persona va a un lugar, hacerle preguntas sobre ese lugar. Entonces, primero Gonza va a contar qué haces del frontend y ahí vemos cómo hacemos desde el backend para manejar eso. Bueno, sí, el crowdsourcing empieza desde el frontend, desde la aplicación que tiene el usuario instalada, que está detectando cuando el usuario se mueve. Y cuando se mueve más de 30 metros, se fija el tiempo desde la última vez que se movió. Si este tiempo es mayor a 2 minutos, significa que el usuario estuvo en el mismo radio de 30 metros durante más de 2 minutos, lo que puede llegar a significar
que estuvo en un lugar. Pero como desde el frontend, desde la aplicación, no podemos saber eso, si estuvo en un lugar o en qué lugar estuvo. Lo que hago es mandarle al servidor, che, este usuario estuvo más de 2 minutos en este lugar, te mando la ubicación y decime qué hay. Bien. Y ahora nosotros desde el servidor lo que vamos a hacer es, primero que nada, buscar si hay un lugar. O sea, vamos a ver si en ese punto donde estuvo, a 10 metros más o menos, hay un lugar, que eso lo hacemos con una query de Mongo, que ya está casi implementada. Después, si no hay, no le preguntamos nada porque no hay ninguna pregunta que hacer sobre ese lugar. Estas preguntas, por si no se entiende, son, che, tenía una rampa, vendía comida para celíacos, cosas así que después las vamos a usar para mostrársela a los usuarios. En caso de que sí, vamos a seleccionar qué preguntas hacerle dependiendo del tipo de lugar. Por ejemplo, en un kiosco no le vamos a preguntar si tenía sensores. Entonces, en base al tipo de lugar, vamos a definir qué preguntas hacer. Después vamos a filtrar, que filtrar sería sacar las que ya le preguntamos al usuario y ordenarlas. ¿Por qué? Porque van a ser varias preguntas, pero lo que más nos interesa es que conteste las que menos respuestas tuvieron. Porque capaz en el medio deja de contestar y entonces las ordenamos por las que menos respuestas hayan tenido que aparezcan primero. Ahí vamos a ver si quedaron preguntas. Si no quedaron, no preguntamos. Uy, salió mal esa diapositiva. Y si quedaron preguntas, vamos a ver si superó el límite de preguntas. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos todos los días hacerle 10 preguntas a cada lugar que va. Entonces hay un límite de preguntas que queremos hacer por día, que eso va cambiando, se puede configurar, pero en principio son 3. Si lo superó, le vamos a decir que no le haga la pregunta, pero vamos a abrir una lista de visitados. Lista de lugares visitados para que después, si el usuario quiere contestar preguntas, puede apretar un botón, que eso no lo mostramos cuando mostramos las pantallas, pero está hecho, que puedes apretar un botón y te empieza a tirar preguntas de los lugares que visitaste en el último tiempo, en el último mes, es la idea. Y en caso de que no haya superado el límite, le vamos a hacer la pregunta. Es decir, le vamos a decir a Gonza, che, hacele estas preguntas a este usuario, y Gonza, más o menos media hora después de que se vaya el usuario del local, le va a enviar una notificación para que responda a esas preguntas. Bueno, para limpiar esta lista de visitados que nombró Licha, usamos algo llamado cron job. Su funcionamiento es muy simple. Cada cierto tiempo preestablecido se ejecuta una tarea determinada. En nuestro caso, a través del módulo cron, establecimos que cada un día borramos todas las visitas con una antigüedad mayor a 30 días. Por otra parte, la API de Google Places es fundamental para el proyecto, ya que esta cuenta con mucha información extremadamente útil para nosotros. Por ejemplo, cuando un usuario agrega un local, utilizamos la API de Google Places para verificar que realmente exista un local allí. Y en caso de que no lo haga, pasa una etapa de revisión donde nosotros nos fijamos bien cuál es el problema. Además, la API nos brinda información tal como la dirección o el Google ID de cada lugar, el cual guardaremos y se utiliza luego para cuando el usuario quiera ver un lugar desde Google Maps. Finalmente, mi trabajo fue diseñar el logo de la aplicación usando Adobe Photoshop. ¿Pasará? Para el primer boceto del logo decidí usar una idea algo blanda y básica con el clásico símbolo de discapacidad con un mapa. Debido a que, bueno, claramente este diseño no era el más ideal, decidí tomar un enfoque más específico y en el segundo boceto, en cada esquina puse el símbolo que representa a las discapacidades que cubre la aplicación. Sordera, ceguera, discapacidad motriz y celiaquía. ¿Pasará? Para los colores, primero quise usar la paleta para la interfaz de la aplicación, pero como no resultó ser muy, digamos que no se veía muy llamativo, se creó una segunda paleta con colores que eran más apropiados. Bueno, eso fue la presentación. Ahora hay unas preguntas y en ese link pueden ver la página web y también acceder a la web app con el mapita y todo eso. Perfecto. Excelente, 15 minutos clavado, así que dejamos espacio acá a quien quiera hacer preguntas, tanto profes como sus compañeros o compañeras. ¿Podrían compartir pantalla, entrar a la web y navegarla? Sí. ¿Consta querés que lo haga yo? Sí, hacelo vos. Dale. A ver. ¿Puedo preguntar algo antes? Mientras que la cargas. Sí, yo acá ya la tengo, pero si querés sí. Que la API esa de Google Places que usan es gratis, ¿dónde la encontrás? ¿En Cloud Platform de Google o cómo es eso? Perdón. No, o sea, nos damos créditos gratis, creo que da $300 gratis,
Es una de las tantas APIs de Google, pero por eso de hecho en el anteproyecto no lo habíamos puesto, porque como era pago, si se tiene que usar después formalmente, hay que ver qué hacer con eso. Pero si querés jugar con eso, te dan como $300 gratis por cada cuenta que crees. Ah, ok, ok. Es Te dan $500. plata gratis. Está bueno. Sí, si pones Debe la durar referencia. eso. Sí. Gracias. Acá está la web, o sea, esta es el principal donde se explica un poquito. Acá obviamente todavía no está, y cuando entras acá, de nuestra mapita, igual lo principal es la aplicación mobile, digamos, pero bueno, la base de datos obviamente, acá cargamos unos manuales, no es grande todavía, hay que buscar, ir a lugares para ver, y nada, entonces puedes filtrar, por ejemplo, por el tipo de lugar, puedes decir que sean, no sé, supermercados, y te va a mostrar solo los supermercados. Cuando entraste te tira los detalles, las características, digamos. Si apretas acá te abre en Google Maps. Tengo que checar, ahí está. Y bueno, también puedes filtrar por qué, digamos, característica te interesa. Por ejemplo, si filtras por celiaquía, te va a mostrar los detalles específicos de la celiaquía y lugares que correspondan a eso. Por ejemplo, capaz, no sé, no te interesa tanto para un sordo saber si va, bueno, en general un sordo sí, pero capaz celiaquía a una escuela no te interesa tanto, entonces te muestra los lugares específicos y los detalles específicos de ese tema. No sé si quieren ver algo más de esto. También tenemos la aplicación corriendo en el emulador ahora. No sé, Gonza, si la tenés ahí, si quieren la podemos mostrar, o si hay otras dudas. Sí, una pregunta más. ¿Trabajaron con Sí. algún cliente que ustedes o las especificaciones las idearon ustedes? No, en principio, o sea, hablamos con gente conocida nuestra, o sea, no nos contactamos con una ONG ni eso, sino que fuimos haciéndolo nosotros, pero lo bueno es que, o sea, los detalles que nos interesan o los tipos de lugares es algo que se puede cambiar rápido, entonces, o sea, solo se cambia cambiándolo directo en la base de datos, entonces ya está todo implementado para, si hablamos con alguien, poder elegir qué detalles y qué cosas nos interesan. Bueno, Una si quieren. pregunta. Sí. Ah, ¿el Dale, dale. nombre de dónde salió? ¿Querés que lo explique yo o lo explica vos? Y dale. Primero, al principio era Ciudad Accesible, que era como un chiste básicamente, era algo que había salido así nomás. Y después, gracias al consejo que nos dio Fede de ir buscando en el traductor palabras claves en otros idiomas, encontramos que inclusión en japonés significa, o sea, se dice Hogan, y bueno, estaba fachero, así que nos lo quedamos. Ah, piola. No fue nada muy profundo. Genial. ¿Van a mostrar Mirá, la app, eso chicos? quería ver yo, sí, la app. Sí, vamos a mostrarla. Seguramente se trabe un poco porque es bastante pesado el emulador, pero la muestro. Ahí se está viendo. Sí, Sí, perfecto. bien, Sí, sí. bien. Bueno, tenemos acá todos los lugares. Por ejemplo, este te dice, uy, pues, acá en este caso no hay valoraciones, pero, pero también puedes responder preguntas. Te dice que tenés que registrarte. Bueno, en este caso yo ya tengo una cuenta con Google, así que debería iniciar sesión. Una pregunta, las valoraciones de las personas, ¿de dónde las sacan? De los usuarios. O sea, este es el sistema de crowdsourcing que explicamos antes, que cuando vas a un lugar, cuando, o sea, te detecta y cuando salís te empieza a preguntar sobre el lugar y Sí, sobre pero al por todo. principio, onda, cuando todavía no hay ningún No, o usuario, por sea, así decirlo. claro, al principio se hace una base de datos manual, que obviamente lo hicimos porque el tema de la cuarentena es medio complicado conocer. Le hace una base de datos inicial y que después se vaya como expandiendo o mejorando a través de todo eso. También puedes buscar lugares por nombre, por ejemplo, Ort. Ah,
ahí está Ort, y cuando lo apretás se abre en el mapa, como si lo apretaras en el mapa normal, digamos. Está muy lento esto, perdón. Ahí está. Y nada, después también puedes agregar un lugar, que no lo voy a hacer para no, digamos, ensuciar la base de datos, pero se agrega un lugar y, como dijeron antes, configura con Google Maps, se fija que existe ese lugar, etc. Si queremos mostrar el mapita, vamos ¿El qué? el mapa. Que se vea bien. Ahí se agrupan los marcadores cuando hay varios juntos. Se puede filtrar por característica, que ahora mismo no sé si hay. Sí, se Sí. filtra. Cine, por ejemplo. Y solo te muestra los cines, igual que en la aplicación de la web. ¿Lo probaron instalar en un celular real, más allá del emulador? Sí, lo probamos y funciona bastante bien. A lo mejor un poco lento porque faltan optimizaciones, digamos, pero sí anda bastante bien. ¿Está en el Play Store? Todavía no. Podemos hacer que esté. Yo apenas esté me la bajo, así que avisen. Vamos, subir. No, habría una base de datos inicial, porque ya estas bases de datos son muy pocos. Y si Claro, tenemos y eso, no, se no puede es, subir. digamos, son inventadas las informaciones que dimos. Son lugares reales con información que pusimos nosotros, pero si se arma eso, se puede subir tranquilamente. Si nos pagan los $50 igual. Está pago, caballero. Son 25. Bien. 25 Está para Google. Igual Perfecto, tenemos lugar, entonces, tenemos cuenta para subirlo si quieren jugar. Ah, claro. Genial. Ahora nos ponemos a armarlo Y por otro lado, mi pregunta sería, si supongamos que están productivas ya, ¿a qué instituciones ustedes acudirían como para decirles, bueno, che, tenemos esto, ¿les sirve, no les sirve? ¿Lo difunden, no lo difunden? ¿Cuáles son las que ustedes suponen que podría serles de interés el proyecto de ustedes? Yo creo que por un lado, o sea, obviamente la gente a la que vamos a querer ayudar, que serían ONGs o usuarios individuales, pero por el otro hay un componente copado, que es que el hecho de tener una aplicación donde se muestra la accesibilidad de un lugar y se le da un valor, a largo plazo la idea es que genere que más lugares quieran ser accesibles, entonces se puede hablar con, capaz, cadenas de supermercados o cadenas de kioscos o de ropa, que sepamos que son accesibles, o decirles, che, adáptenlos y los ponemos acá en el mapa y como que se les muestra grandemente, y en ese lado obviamente se puede conseguir plata, que es necesario para hacer que todo funcione. Entonces como que esos podrían ser los dos pilares, por un lado usuarios, ONGs o gente así, y por otro hablar con locales que se vean interesados en llegar a este público, que suele ser bastante porque es muy amplio. Gonza, ¿podés dejar de compartir así les comento algo y nos podemos ver? Ahí está, gracias. Ahí está. Cuando fue lo de SmartTag, que también nació y requería una base de datos inicial de locales que vendían productos para celiaquía, uno de los alumnos de TIC, el padre trabajaba en Carrefour. Nada que ver, en Carrefour no en el sector de marketing ni mucho menos. Sin embargo, a Carrefour le fue muy interesante que lo pinchemos en el mapa. Y después empezaron a venir un montón de comercios que dijeron, yo también vendo productos para celiaquía, pínchenme, yo también. O sea, no fue lento el proceso de incorporación de locales. Obviamente el mismo público estaba interesado y la gente se quejaba porque estaban todos concentrados en Capital y no había de otros lugares, y
la respuesta que le dábamos era, ok, disculpanos, somos alumnos, no nos podemos dedicar a esto, pero si vos me das los locales que hay por tu zona, los vamos cargando. Y de esa manera, entre los usuarios, los consumidores de productos para celiaquía y los comercios, al toque les interesó nutrir la base de datos. O sea, eso fue la magia de lo colaborativo, ¿no? Sí, genial. Sí, se podría y además que ya está implementado como un sistema para que los usuarios lo puedan hacer rápido, sin capaz tener que contactar y algo de eso, podría agilizar. Así que se podría ver de hacer algo de eso para armar rápido una buena base de datos completa, que esté bien. Muy bien. ¿Y esa base de datos, Daro, existe? O sea, ¿se puede acceder a esa base de datos ahora? Sí. Genial. Bueno, voy a buscarla. Porque capaz podemos Está, y de hecho, de ese aspecto acá. Uno de los desarrolladores originales del proyecto que estudia en Estados Unidos está de vacaciones acá y ofreció, si queremos, colaboración para hacer algún upgrade o algo de SmartTag. Así que te pongo en contacto si querés y te pasa la base de datos para no tener que consultarla como usuario. Sí, genial. Santi, ¿no? No, Pablo Cuitca. Ah, no, genial, buenísimo. Dale.